propósito de la campaña presidencial, me gustaría saber cómo se informan las distintas capacidades respecto a las propuestas para garantizar su participación en la democracia. Muchísimas gracias por escucharme y espero sean claras mis dudas. Accesibilidad e inclusión en procesos electorales. La democracia debe ser para todas y todos. Sin embargo, miles de personas con discapacidad visual, auditiva, de movilidad o cognitiva todavía enfrentan barreras para informarse, votar y participar plenamente en las elecciones. La televisión y las redes sociales de los medios juegan un rol clave. Subtítulos, lengua de señas, audiodescripción y lenguaje claro deben ser un derecho, pues la Ley 1618 de 2013, conocida como la Ley Estatutaria de Discapacidad, establece el marco para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo su participación política y el acceso a la información en igualdad de condiciones. Entonces, ¿los medios y los puestos de votación son realmente accesibles e inclusivos? Tienes algo que decir y nadie te responde. Bienvenido a Toma el Control. Aquí tu voz importa, aquí sí te escuchamos. Toma el control, levanta tu voz. Aunque no se escuche hoy, se siente en el corazón. Toma el control, esto es conexión. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Toma el Control. Este es el espacio donde subes el volumen de tu voz, donde respondemos a sus réplicas, preguntas y dudas sobre Canal 13. Agradecemos a Jennifer por su pregunta tan importante para miles de colombianos que vivimos con capacidades específicas y necesitamos que los medios y las infraestructuras se adapten para incluirnos. Es por esto que, para responder a la pregunta que nos plantean, vamos a abarcar todo el proceso electoral, desde el aspecto de la información y comunicación hasta el acto de votar. Para ello conversaremos con el representante del INSOR, Instituto Nacional para Sordos. Agradecemos la participación de nuestros televidentes y usuarios, quienes con sus mensajes a través de redes sociales y PQRS hacen posible este programa. Si tienen algún requerimiento, pueden escribirnos al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o escanear el código QR que muestran a continuación y dejarnos allí sus preguntas. Muy bien, y con nosotros en Toma el Control tenemos aquí nuestro invitado. En esta ocasión es Giovanni Meléndez. Él es el primer director en la historia que es persona sorda del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Lleva una larga trascendencia y trayectoria en este lugar como profesional, específicamente como lingüista de la Nacional y magíster en educación de la Universidad Distrital. Él también ha participado en distintos lugares como líder. En el 2020 fue reconocido a nivel nacional como servidor público. Más adelante les estaré contando un poco más acerca de él. Nos encanta tenerte aquí, Giovanni. Bienvenido a Toma el Control y un gusto poder compartir contigo. Bien, bueno, primero a la audiencia que nos acompaña del Canal 13, a ti, Cristian, a todos quienes en Toma el Control nos han hecho la invitación y a las personas que se unen también a esta transmisión. Muchas gracias por tenernos en este espacio. Vamos a conversar sobre unos temas muy interesantes que tienen que ver con los derechos de la población sorda. Excelente, Giovanni. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hacer estas preguntas, tengo una curiosidad respecto a algo personal tuyo. Sé que has participado como líder en distintos lugares, entidades, te han entregado ese liderazgo. Quisiera que por favor nos cuentes algo sobre eso. Para comentarles a ustedes,
En este momento ocupo el cargo de director general del Instituto Nacional para Sordas, sin embargo me precede pues una experiencia de participación en otros espacios, como tú lo has comentado, en organizaciones de personas sordas y asociaciones. La comunidad sorda tiene una generación de identidad, de aprendizaje dentro de la misma comunidad, y eso fue lo que para mí inició dentro del campamento joven de la convocatoria que hicieron en su momento para defender los derechos de la población sorda, y en ese campamento de juventud digamos que se encendió esa llama. Yo he trabajado como presidente de Sordevoc, también he hecho parte de ligas deportivas, también del Consejo Juvenil de Población Sorda. Entonces he podido también estar dentro de esos espacios, junto también del Consejo Directivo de FENASCOL y representante delegado ante la Asamblea Internacional de la Federación Mundial de Sordos. Entonces ha sido pues una experiencia previa que me ha ayudado a construirme como líder. Gracias, Giovanni, por contarnos eso. Ahora vamos a empezar con lo que nos convoca en este espacio, que es precisamente compartir el siguiente tema, el cual es la inclusión y accesibilidad en procesos electorales. Ya vamos a ver de qué se trata. Nuestra audiencia nos ha mencionado que quieren saber qué es el INSOR, qué hacen, además, qué es eso, el INSOR. ¿Maneja o tiene algunos proyectos de inclusión y accesibilidad visibles ante las distintas regiones en Colombia? ¿De pronto podrías contarnos algo de esto? Importante la pregunta que nos haces. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Para quienes nos acompañan, que sepan, tenemos una trayectoria de 70 años como instituto haciendo acciones a favor de la población sorda. Somos una entidad de naturaleza estatal y, como les mencionaba a ustedes, si bien yo tengo una participación de mi historia personal previa con organizaciones, eso es sociedad civil, que es la sociedad civil, las organizaciones quienes inciden también para sus derechos. Sin embargo, yo actualmente ocupo un cargo que es dentro de un establecimiento público que tiene una misionalidad de acuerdo a su decreto de funciones, que es el 2106, que es el número del decreto, y que busca acciones a favor de la población sorda. Somos una entidad que hace asesoría y asistencia técnica en ámbitos como educación, con secretarías de educación, instituciones y actores y comunidad educativa, a quienes acompañamos a través del modelo de educación para los estudiantes sordos. Pero por otro lado también acompañamos a las entidades públicas para que hagan los ajustes razonables y que pues, los ciudadanos puedan ser atendidos en las oficinas de atención al ciudadano, relacionamiento con el ciudadano, para que conozcan esos trámites y también tengan también esa garantía de derechos. Sin embargo, el INSOR no siempre ha sido así. Pasamos primero por el sector salud, con el ámbito o la visión muy de la rehabilitación. Luego pasamos a un sector híbrido entre educación y salud, luego educación y actualmente en igualdad y equidad, teniendo en cuenta que la persona sorda siempre ha explorado una historia donde en su momento le censuraban o le castigaban el uso de la lengua de señas, y tenemos actualmente una constitución como la de 1991 que es sumamente garante, que habla de la pluralidad, que más adelante yo quiero que abordemos ese tema, y reconoce las diversidades y ha sido una transformación. Como te mencioné, actualmente hacemos parte de igualdad y equidad y trabajamos para la reducción de las brechas. Son las acciones puntuales que hacemos en favor de los derechos de la población sorda, puntualizando también esa garantía. En ese sentido, el INSOR de alguna forma es responsable de brindar acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a los procesos de accesibilidad en escenarios como las elecciones, para que todos puedan comprender los puntos específicos que se abordan en esos debates. ¿Nos quieres explicar un poco más sobre eso? Yo creo que es un tema muy importante el que acabas de abordar, primero porque las entidades responsables en términos de la accesibilidad electoral ya están definidas, y creo que estamos transitando también en una evolución a nivel de la misma participación en términos mucho más pluralistas, participativos a nivel social. Eso pues nos ponen en una vista de qué mecanismos y herramientas tendrían que entregarse para garantizar la accesibilidad. Entre estos pues están, por ejemplo, los medios de comunicación y los canales de televisión, que son un actor elemental, y yo voy a hablar desde una experiencia pues ya propia
y es los candidatos que estuvieron para el Congreso o los debates que están, por ejemplo, en los canales de televisión o en algunos medios. Uno enciende el televisor, ve a los candidatos hablando y no siempre está el recuadro con el servicio de interpretación, lo que hace que pues, el derecho a estar informado termine siendo vulnerado y sin una información clave pues no hay la opción garante para participar en elecciones. Esto pues ha sido pues del acompañamiento también que ha hecho el INSOR. Hemos instado también a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, para que, de acuerdo pues a lo que nos dictamina y está estipulado y encomienda la Constitución, hablamos de un pluralismo que existe a nivel social y los derechos fundamentales están abordados dentro de la Constitución. El pluralismo no son unos, somos absolutamente todos y todos tendríamos que tener la posibilidad de participar para el Estado en estos temas que son tan importantes. De allí pues enviamos un oficio a la CRC, quienes de manera inmediata también nos respondieron y formularon la circular 168 y eso pues nos alegró bastante por parte del instituto. Allí arrancamos también a hacer un acompañamiento a los medios, a los canales de televisión, a que en cumplimiento con la circular y en lo que está encomendado por la Constitución, pues garanticemos que las personas sordas puedan acceder a la información para votar. Muy bien, ahora vamos a una pausa institucional y ya nos vemos. Continuaremos con nuestro invitado. Formar estrategia, pues básicamente en algunos canales solamente está el lenguaje de señas, pero de resto no he visto más como inclusión básicamente de los demás, como personas que en silla de ruedas o de las que tienen discapacidad visual, pues puede ser también le falta más de eso. Solo el lenguaje de señas, solo lo que tienen los canales, pero sí le falta bastante. Ahora, en cuanto a las mesas de votación, quisiera preguntarte, precisamente en esta época electoral, las personas con discapacidad pueden ser designadas como jurados de votación cuando son elegidos por la registraduría. ¿Este proceso podría ser accesible para ellos? ¿De alguna forma es posible? ¿Está en el ejercicio que ahora las personas en situación de discapacidad participen como jurados de votación? Y nos salimos también de la pregunta central. Yo pensaría también que pues claramente los medios cumplen una función importante para términos informativos, pero más allá de los medios hay casi que una cadena, un ecosistema que pues nos va a hablar de unas causas, efectos de todas las jornadas electorales y todo lo que conlleva una jornada electoral. Por ejemplo, si se ve determinado candidato y la persona siente favorabilidad hacia él, ¿cuál es el espacio, cuál es la ruta para que él pueda ejercer su derecho al voto cuando muchas veces está la barrera comunicativa y se comunican a nivel oral y no todas las personas sordas se pueden comunicar de manera directa con el español? Existen entidades como la Registraduría del Estado Civil, donde en la registraduría pues han optado también en, por ejemplo, tener para quienes van a ser asignados a los puestos de votación como jurados, pues jornadas previas de capacitación, donde les enseñan la ruta, donde es importante que en esos espacios de capacitación a los jurados les expliquen que hay una diversidad lingüística y social de la población sorda. Población sorda que puede ser, por ejemplo, como yo, que hago uso de la lengua de señas, pero también se pueden enfrentar a población sorda que solamente se van a comunicar a través de la lectura y la escritura del español, o van a hacer lectura labiofacial, o personas que no tienen una lengua estructurada o tienen una lengua muy incipiente que se comunican a través de códigos que se llaman este tipo de personas semilingües, y eso es a lo que se puede enfrentar un jurado de votación en cualquier parte del país. Que no se asusten cuando llegue la jornada buscando ver quién les puede colaborar, sino que pues ojalá puedan aprender algún vocabulario en lengua de señas. Por ejemplo, buenos días es de esta manera, bienvenido, por favor, cédula, votar. Esos son un vocabulario elemental para las jornadas de votación. Si ustedes ven que la persona sorda puede hacer lectura labiofacial, puedes dirigirse a él de la manera más apropiada para que se puedan comunicar, pero es importante que en esas jornadas de capacitación los jurados tengan ese tipo de comprensión. Pero vemos que esa no es la única barrera.
También vemos la barrera para quienes van a ocupar ese cargo de jurados y son personas sordas. Es su derecho como ciudadano, pues, poder ser jurado de votación. Sin embargo, lo que hemos identificado es que se presentan algunos casos puntuales y voy a dirigir el ejemplo para población sorda para no ampliarlo a todo el campo de discapacidad. Para la población sorda es posible que, dado el sistema que tiene la registraduría, pues le llegue el correo de que ha sido designado como jurado de votación. Es posible que la persona sorda diga, tengo todo el interés y anuncio, soy una persona con discapacidad auditiva y requiero elementos de accesibilidad o quiero corroborar si tienen ustedes accesibilidad. Seguramente la registraduría va a responder que no tiene la capacidad de cobertura en términos de la accesibilidad y que no les puede ofrecer ese tipo de acciones para que ellos puedan estar con acompañamiento dentro de la jornada de votación. Entonces es posible que soliciten unos documentos y que ellos, las personas sordas, de manera voluntaria vía correo electrónico digan que no van a ser partícipes dado a que no se cuentan con las garantías de accesibilidad y la registraduría les devuelva el correo con una resolución donde quedan exonerados. Sin embargo, puede existir también el caso donde la población sorda o la persona sorda diga yo sí quiero ser parte de ser jurado de votación y allí tendríamos que pensarnos los ajustes razonables y la accesibilidad. Hacer parte de estas jornadas democráticas más allá del voto, sino también como jurados y pensar y explorarnos otras maneras de cómo, por ejemplo, la persona puede dialogar con los otros compañeros jurados y lo que yo les decía, pues está de manera previa porque estarían teniendo los insumos en las jornadas de capacitación. Con la experiencia que tienes, quisiera que nos mencionaras algo respecto al tema de jurados de votación. Cuando llega una persona que necesita braille o algún otro medio de comunicación en la mesa de votación o incluso requiere un intérprete de lengua de señas, muchas veces no hay una respuesta inmediata. El proceso se demora y en algunos casos esa solicitud termina sin ser atendida o prácticamente cancelada. Eso me pasó a mí en un momento que tuve que ser jurado de votación. Participé allí, pero pues tuve que expresar mi idea y defenderla diciéndoles que necesitábamos esa capacitación que debe hacer ante todo esta estructura política. Se necesita que todas las personas estén informadas de estos procesos, además de la información que sea clara para todas las personas, porque puede llegar a pasar y ¿qué está diciendo esa persona allí? Por ejemplo, eso de alguna manera puede terminar afectándolo a uno y es totalmente normal como seres humanos. Así que pasando a otra pregunta, Giovanni, pensemos en el futuro. De aquí en adelante hacemos el cambio en cuanto al mandato en los próximos 4 años. ¿Qué propuesta darías, independientemente quién sea, para mejorar el proceso en cuanto a accesibilidad e inclusión? ¿Qué propuesta darías para que la comunidad sorda y los electores también de alguna forma se sientan un poco más permeada en este espacio electoral? ¿Qué tipo de propuesta y cómo se puede incentivar también la accesibilidad? Creo que hay que partir por el conocimiento técnico elemental que se tendría que tener en cuenta para saber qué se tiene que implementar. Y ese conocimiento aborda primero la calidad de vida, caracterizar a la población sorda, saber quiénes son las personas sordas, qué le podemos ofrecer a las personas sordas y en qué escenarios están participando y en dónde la brecha en términos de inclusión está muchísimo más pronunciada para que de esa manera también la política pública se alinee y podamos también incentivar el cumplimiento de la que ya está en marcha, porque eso es un trabajo totalmente transversal. Y te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de educación, podríamos decir educación en áreas o asignaturas como sociales, donde pueden darse una formación elemental de qué es una persona en términos de ser sujeto de derechos, cómo puede participar en la democracia, cómo se configuran o están conformadas las 3 ramas del poder acá en nuestro país, y de la mano con esto, en qué espacios están participando, cuáles son sus derechos, sus deberes, qué habla la Constitución, algunas leyes fundamentales y cómo pueden hacer exigibles sus derechos. No solamente hablamos del Estado, el Estado está conformado por entidades que tienen unas misionalidades y que son las encargadas, muchas de ellas del control, otras de una misionalidad de cumplimiento. Entonces creo que esa es la visión general que debería tener la población sorda
para conocer cómo es la estructura del Estado, y creo que los primeros mecanismos cuando hablamos de accesibilidad es a la información, a la interacción que yo tenga con el otro a nivel comunicativo y pues esas habilidades transversales dentro de la formación que se tendría que tener para que participen en diferentes ámbitos. Entonces, es las consideraciones y reflexión que yo dejo en este espacio, porque la política pública está, pero necesitamos que se implemente. Este es un tema que la verdad abarca muchas situaciones en medios de comunicación como en otros contextos. Quiero agregar algo que es súper importante, y es que si deseas mencionar algo más al respecto, siéntete con toda la libertad de hacerlo en este momento, desde el enfoque con el que te sientas más cómodo, para ampliar un poco más el tema que estamos abordando. Por parte del INSOR, pues nuestro compromiso es de manera continua. Queremos y creemos que las personas sordas tienen toda la capacidad de participar y que se les tienen que dar las garantías para el cumplimiento. Y devolverme un poquito, porque también considero que en relación a estas jornadas que se vienen, por supuesto también los candidatos y demás, podernos también pensar que dentro de todo el público, dentro de toda la sociedad, estamos también las personas sordas. Obviamente hay unas agendas públicas, agendas mediáticas, donde hay pues unos temas de interés como salud, educación, seguridad, pero también que la inclusión se vuelva parte de esas agendas, que nos parece importante que sean retroalimentadas por la misma comunidad en los espacios también que se tengan entre los candidatos y ellos, para que conozcan de primera mano esas necesidades, y la invitación a que en la agenda pública y mediática pueda también tener esa participación, la inclusión, porque eso nos va a ampliar mucho más esos espacios democráticos y va a permitir que la respuesta sea mucho más pertinente para la población sorda. Por parte del INSOR también ustedes cuentan con toda la disposición. Somos un instituto de puertas abiertas y de acuerdo a nuestras competencias de asesoría y asistencia técnica, si ustedes tienen preguntas sobre el proceso de inclusión con la población sorda, por ejemplo, los medios de comunicación, pueden contactarnos para que nosotros podamos hacerles la asesoría y asistencia técnica. Tenemos un documento que es la Guía de Producción Audiovisual con Ajustes Razonables para Población Sorda, y este año haremos el lanzamiento de su anexo, que es una actualización que llega también a orientar a las entidades. Y quisiera aprovechar también este espacio para felicitarte a ti, felicitar a Canal 13, porque tienen un presentador que es una persona sorda. El equipo de este programa también se ha acoplado y se ve de manera real esa inclusión. Yo he tenido que ir a otros canales, manejan formatos totalmente distintos, acoplarse uno siendo usuario de lengua de señas para la ubicación del intérprete es muchísimo más difícil. Acá en Canal 13 uno fluye muchísimo más porque el formato lo permite. Ustedes se han pensado la inclusión desde esa óptica, así que felicitaciones a esta franja, al Canal 13, y esperamos que este sea un ejemplo que se replique en otros escenarios, y esperamos también que ustedes pues se lleven un mensaje final, y es: pensémonos en las personas sordas y en la garantía de sus derechos. Súper interesante lo que nos mencionas. Precisamente aquí en Canal 13 ha existido un proceso consciente de inclusión. No es solamente un tema de sordos y oyentes, no. Ha sido realmente un ajuste razonable y adecuado para todos los programas que se presenten en el canal. Además, este también ha sido un modelo que otros espacios y medios podrían tomar como referencia y seguir. Por último, Giovanni, quiero hacerte una pregunta de cierre. Nos gustaría que nos cuentes desde tu experiencia y lo que has vivido en estos espacios electorales en años anteriores, dónde se presenta el servicio de interpretación, pero dónde en ocasiones hace falta fortalecer otros aspectos relacionados con la inclusión y la accesibilidad. ¿Cómo sería realmente esa inclusión en los espacios electorales? Bien, lo que he podido ver en términos de los canales y de los debates de los candidatos, hemos avanzado, ya algunos incorporan accesibilidad, otros no. Cuando fueron, antes de hacer el llamado a la CRC, era menor. Cuando salió la circular, se empezaron a ampliar pues, los medios de comunicación, los canales, entonces ya uno empieza a ver la información en lengua de señas. Ahora bien, para las jornadas de debates, siguen siendo muy poco la accesibilidad, y peor aún, los candidatos y sus medios y la campaña propia de ellos, cómo funcionan
en la arquitectura para hacer llegar la información, todavía sigue esa faltante. Entonces creo que vamos de manera paulatina incrementándolo. Sin embargo, creo que es importante también tener en cuenta que el perfil del intérprete tiene que ser con calidad, porque a veces uno ve intérpretes de lengua de señas que la información que interpretan no es la más adecuada, o inclusive algunos han usado inteligencia artificial para usar algunos avatars y lo que hacen es usarlos, pero es una lengua de señas de otro país. Entonces, si bien es un esfuerzo que reconocemos, hay que, en aras del cumplimiento y en esas acciones afirmativas, que podamos también hacer ese refuerzo de que los perfiles que estén allí pues cuenten con esa calidad. Muy bien. Y la verdad es muy importante tener eso claro. Ahora sí vamos a dar por cerrado nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias, Giovanni, por tu tiempo y por acompañarnos, aún con todas las responsabilidades y compromisos que sabemos que tienes, nos hayas dedicado este espacio, que es muy importante no solo para nosotros, sino también para la comunidad y nuestra audiencia, que puedan conocer más sobre estas necesidades y escuchar respuestas tan valiosas como las que nos compartiste hoy. No, primero de nuevo reiterar mi agradecimiento con el equipo, con Toma el Control. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un espacio para nosotros importante. Creo que la comunicación y la información a nivel social tiene un poder que es sin lugar a dudas sumamente impactante para nosotros. Así que lo único que me gustaría para cerrar es dejar pues una reflexión sobre que hay que seguirle apostando a esa transformación, y la transformación es reconocer esas diversidades de todas las poblaciones y de todas las comunidades y entender que hay unas brechas en nuestra sociedad. Tenemos reconocidas 7 categorías de discapacidad: población sorda, ciega, discapacidad intelectual, sordos ciegos, discapacidad física, discapacidad psicosocial, discapacidad múltiple, y en estas 7 categorías pues el tratamiento no puede ser homogéneo, cada una de ellas tiene unas particularidades que responden a su diferencia. Por eso los ajustes que se pretendan para la discapacidad no pueden ser concebidos que van a ser los mismos que funcionen para población sorda, porque seguramente la accesibilidad para una persona con discapacidad física no va a ser la misma accesibilidad que va a requerir la población sorda. Entonces, que diferenciemos cada categoría de discapacidad, y para la población sorda con discapacidad auditiva, entender que estamos nosotros también bajo un enfoque dual, porque nuestra barrera, si bien estar en el entorno en medios comunicativos, es también porque somos usuarios de una lengua diferente, y tener esa categoría a nivel lingüístico pues es importante que también se tenga en cuenta. Y adicional a esto, pues también que nos pensemos en la interseccionalidad, que pues ya nos habla de esas personas que son parte de minorías como jóvenes, negritudes, comunidades indígenas, y que también son personas sordas, y que de manera integral hay que verlas para la garantía de sus derechos. Toda la información que compartimos hoy es muy importante para seguir comprendiendo y fortaleciendo los procesos de accesibilidad e inclusión en nuestra sociedad. En nuestra página de INSOR, www.insor.gov.co, podemos encontrar más detalles. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hoy respondimos las inquietudes de nuestros televidentes sobre accesibilidad e inclusión para personas con discapacidades o capacidades diversas durante los procesos electorales. Tuvimos 2 focos, el primero sobre la difusión de los programas de campañas en medios de comunicación y la segunda sobre accesibilidad en los puestos de votación. Sabemos que ha habido muchos avances y todavía queda un largo camino por recorrer. Gracias por sus preguntas. Esperamos que la información compartida haya dado respuesta a sus inquietudes. Recuerden que este espacio existe para ustedes y para la defensa de sus derechos como televidentes. Si tienen dudas, sugerencias, observaciones o temas que sean de su interés, pueden enviarlas al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través del QR que aparece en pantalla. En Toma el Control estaremos atentos para escucharlos y darles el lugar que se merecen. Quédense con lo mejor de la programación de Canal 13. Nos vemos en el próximo capítulo. Si algo no te gusta, dilo sin miedo. Aquí estamos para escucharte de nuevo. Cada historia tiene su lugar y aquí la vamos a contestar. Desde el barrio hasta la ciudad, tu opinión tiene identidad. No te quedes sin participar.
Estéreo TIC.